A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a tratar hoy día las perspectivas diplomáticas de la región y del país de cara a las situaciones que se han ido dando luego de la transición que en algunos países se ha producido con relación a los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI. La histórica tara de la arcaica izquierda en el procesamiento de sus demonios no logra ser superada. Si en los años 50 y 60 del siglo pasado, Sartre, el gurú de la izquierda francesa y en buena medida europea, defendía a capa y espada a Stalin primero y luego a Mao, a sabiendas de las monstruosidades que habían ejecutado contra sus pueblos y que fueron ya reveladas en el caso de Stalin por su sucesor casualmente. Esta actitud idiota, en el sentido griego, de lealtad incondicional con delincuentes y criminales, no es privativa de la izquierda europea. En nuestra América se ha elevado a condición de ícono al señor Guevara, fusilador contumaz que le cuenta preocupado a su padre por carta de cuánto le gusta matar. Estas dudosas lealtades a los líderes de un saqueo de tal magnitud que va a significar un retroceso de entre 15 y 20 años para las economías de la región. 20 huracanes Katrina juntos no significarían el daño que los gobiernos del socialismo del siglo XXI han irrogado a los países a los cuales han tenido la desgracia de azotar. Escuchar las apologías que se hacen de las matanzas en Venezuela y en Nicaragua ofende. Santificar a ladrones descarados como Chávez, Lula o la señora Kirchner y victimizarlos a cuenta de otra más de sus imaginativas conspiraciones insulta a la inteligencia. Hoy tenemos un invitado de lujo, el embajador y ex canciller de la República, doctor José Ayala Lazo, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio para que conversemos, embajador, sobre estos temas. Me llama mucho la atención uno, que es la ideologización, para no confundirnos, de los procesos de integración y los resultados que esta ideologización ha tenido con los proyectos de integración latinoamericanos. Embajador, bienvenido. Muchas gracias. Le expreso mi reconocimiento por la amabilidad de su presentación y me da mucho gusto estar en su programa. Usted ha tocado uno de los puntos más importantes quizá de la historia política de América Latina en particular y del mundo en general en razón de la evolución ideológica. Yo creo que la izquierda, la llamada izquierda ideológica, el socialismo o el comunismo, fundamentados en los escritos de Karl Marx y de Hegel, en la filosofía de Hegel, en definitiva, abrieron los ojos de la humanidad hacia realidades dolorosas, la opresión de las clases menesterosas, la necesidad de tomar medidas por parte de los estados para corregir esa situación y, en definitiva, la búsqueda de las libertades como ambiente más propicio para la solución de los problemas de desigualdad. Lamentablemente, el socialismo puso énfasis en el tema de las desigualdades y dejó de considerar la importancia de la libertad para los seres humanos.
y como resultado fracasó rotundamente tanto en sus políticas como en sus políticas económicas. La implosión de la Unión Soviética es el más claro ejemplo de esta realidad, como lo son también las situaciones que se han producido en los países de la llamada Europa Oriental, que eran aliados de la Unión Soviética en su tiempo. Ese fenómeno, fracaso del socialismo, tiene muy graves responsabilidades, porque aparentemente podría ser interpretado como un espaldarazo al capitalismo y sus métodos de solución de los problemas de desarrollo. Pero no es necesariamente un reconocimiento de las bondades de otro sistema de gobierno en lo plano económico, como es el capitalismo, sino es simple y llanamente, con toda la importancia que eso tiene, el fracaso de una ideología puesta al servicio de un ideal con métodos que van más allá de lo que le sería permitido a un ser humano respetuoso de los otros seres humanos. Las tiranías surgen cuando se trata de justificar todo acto del país, del Estado, del gobierno de un país, en función del bien que se busca entregar a las clases menos favorecidas. He allí, en mi opinión, la razón de los excesos y de los fracasos de todos los regímenes socialistas que, surgidos con alguna idea de ideal común, terminan estropeando la evolución de la raza humana hacia niveles más altos de libertad y democracia. Parecería, embajador, que las utopías en general son un poco el foco alrededor del cual se queman estas mariposas de los ideales y de estas nociones de justicia, de equidad, por el surgimiento de otros aspectos menos rescatables del espíritu humano, como sería la ambición de poder, la ambición de perpetuarse en el poder sobre todo, que es tal vez la forma más terrible del poder. Comentaba con usted en off hace un momento de que en 4 años, 1922, recordaremos los 100 años de la marcha sobre Roma de Mussolini y del inicio más o menos oficial, digamos, del largo proceso de autoritarismos europeos, claro, que culminó con la caída del muro. Claro. ¿No? Precisamente es una demostración de lo que comentábamos hace un momento. No bastan las utopías para conferir acierto a las obras de gobierno. Son necesarias las utopías como representantes de un ideal de progreso, un ideal humanista. Pero cuando se trata de gobernar en función de las mayorías, no se puede desconocer los derechos de las minorías. Y ahí está la gran confusión de quienes buscan el bien común, eliminando a los pocos que mucho tienen para entregárselo a los muchos que poco tienen. He allí el comienzo del suicidio ideológico de estas tendencias. Vea usted acaba de recordar la marcha de Mussolini, el advenimiento de Hitler, advenimiento conseguido por métodos democráticos, elecciones populares ganadas por el Führer. Bueno, todo eso, ¿a qué nos condujo? A los más grandes sacrificios y crímenes de lesa humanidad en la historia del mundo, no solo de la Europa contemporánea. Y en el campo latinoamericano usted me hacía una pregunta inicial que no he respondido, y es cómo influyen estas ideologías en los fracasos de los organismos de pseudo-integración concebidos con el pretexto de favorecer a los países menos poderosos. Ahí tenemos el ejemplo de UNASUR y el ejemplo de ALBA. Su función no fue una función resultado de un análisis de la evolución política de América Latina, del análisis de los problemas económicos y sociales y de la voluntad de resolverlos o de contribuir a dar más fuerza a los países pequeños para su negociación con los grandes. No, su creación fue el resultado de un afán ideológico de excluir a quienes participaban de una tendencia ideológica distinta, del capitalismo o de las democracias occidentales, o si se quiere más concretamente del consenso de Washington, para entronizar el socialismo del siglo XXI,
proclamado por el Foro de Sao Paulo, que era una reacción al consenso de Washington. Concebido así un proceso de integración sobre esas endebles bases de oposición ideológica, su destino estaba claramente señalado. Cuando cambiase el panorama político de los gobiernos de América Latina, cambiaría el destino de estas pseudo-organizaciones integracionistas. La ALBA ha muerto. Falta quizás su sepultura oficial, pero está definitivamente muerta. Y la UNASUR también acaba de recibir la sentencia de muerte por parte de 6 países de los 12 miembros que anuncian su voluntad de no continuar contribuyendo para la ALBA. Colombia anuncia su voluntad de retirarse, y si es que no se produce el retiro oficial por razones vinculadas a los procedimientos que hay que seguir, en todo caso la UNASUR está muerta, ha perdido hasta su sede, según nos lo acaba de informar el presidente Moreno, que ha entregado la sede de UNASUR, costosísima por otro lado, para una universidad indígena. De modo que esos intentos pseudo-integracionistas, que lo que buscaban era más bien entronizar una ideología, contar con un instrumento más de adoctrinamiento ideológico, han fracasado rotundamente. Así es. El caso de UNASUR, perdón, de UNASUR no puede ser más clamoroso, ¿no? Que no solo que muere, sino que muere mal. Así es. O sea, muere en medio de escándalos, en medio de acusaciones hasta vergonzosas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer efectivamente? Pero mientras tanto, hemos perdido una cantidad de tiempo y una cantidad de dinero increíbles como países, ¿no? Es decir, ¿cómo nos ve a nosotros en este momento una comunidad europea que tiene evidentemente otro tipo de preocupaciones en este momento, y las inversiones europeas, de lo que parece al menos, van a orientarse al África y al Oriente Medio y al Asia para buscar controlar de alguna manera los flujos migratorios que les están afectando, ¿no? Así es. Y la política del señor Trump con relación a la integración, pues parecería que más bien augura muy malos días a cualquier proyecto en ese sentido. En esa situación, ¿cuál es el camino que tendría Latinoamérica y Sudamérica en particular para buscar caminos de integración que sean fructíferos y que sean efectivos, ¿no? Comencemos por el tema problemático. ¿Qué es lo que le permite a un país progresar en el concierto internacional? Adquirir capacidad de acción. Algún académico europeo decía hace no mucho que el instrumento más poderoso de acción de los países en el exterior es su prestigio. Es decir, cuando un país logra prestigiarse externamente, tiene autoridad moral y hasta política para impresionar, influir, conseguir ciertos resultados. Un ejemplo europeo, Suiza, un país sin ejército, con un ejército ciudadano, llamémoslo así, que sin embargo, además de su neutralidad, respetada por todos, ha logrado influir en muchísimos aspectos de la vida europea y es considerado un país digno de la mayor atención. Su gran prestigio le ha permitido actuar así. En América Latina, pensemos en Costa Rica, en su época Uruguay, fueron símbolos de adelanto democrático, de vida, de respeto a las libertades. Costa Rica tiene mucho peso internacional, muchísimo mayor que el que podría tener un país de esa dimensión geográfica, militar, económica. Es así el prestigio como instrumento de acción. Lamentablemente, cuando los países se dejan llevar por veleidades ideológicas, pierden ese prestigio. Lo que algún economista diría, el riesgo país aumenta. Pero el riesgo país, que es una medida económica, es mucho menos importante que esta otra medida psicológica, que es el prestigio, es decir, la respetabilidad de un país. ¿Cómo no? Y si hemos perdido esa respetabilidad, levantamos el riesgo país por un lado, pero por otro lado dejamos de pesar lo poco que podemos pesar en el concierto internacional. Yo creo que ese es el drama que ha vivido el Ecuador en estos últimos tiempos, en los que sus veleidades, las veleidades de su gobierno,
los impromptus tomados en función de ideologías, las alianzas con enemigos de la democracia y de las libertades, que son connaturales para el pueblo ecuatoriano, esas alianzas y esas actitudes nos han ido haciendo perder influencia internacional, respetabilidad internacional. Ahora nos encontramos frente a la necesidad de reconstruir todo este andamiaje de seriedad, de honorabilidad, de cumplimiento de la palabra empeñada, para volver a tener el prestigio que nos permita influir en toda clase de procesos, inclusive en los procesos integracionistas de nuestra región. Sí, embajador. En eso coincido absolutamente con usted y claro, analizando la cuestión desde la perspectiva que usted señala, más allá del impacto económico que ciertamente este tipo de situaciones generan, el impacto en torno a la respetabilidad y a la imagen de seriedad de un país es el capital que más cuesta construir. Así es. Construir ese capital es un esfuerzo de años y años. Y permanente. Y puede ser destruido en minutos. Claro. ¿no? En minutos. Usted recordaba hace un momento la posición que tuvo Sájartov en cuanto a los regímenes de la Unión Soviética y de China. Los favoreció, explicó todas sus atrocidades, aceptó todos sus excesos. ¿Y qué ocurrió? Que al poco tiempo su gran amigo Camus resolvió ver claro y dijo: yo ya me he quitado la venda de los ojos, veo con claridad qué es lo que está pasando en la Unión Soviética, y se distanció radicalmente de Sartre. ¿Quién ha tenido razón? Camus es ahora uno de los hombres de cultura, no solo literatos de prestigio, sino filósofos en su manera de acertar al ver las cosas del mundo, que está influyendo en la marcha de la humanidad. Claro, ¿no? Y sin duda la estatura moral de Camus en relación Increíble. a Sartre, lo único que ha hecho en el tiempo es crecer. Crecer, a pesar de que murió tan joven, Sí, a pesar 44 años. Sí, cómo no, fue una increíble. tragedia, ¿no? Justamente cuando hablábamos de la marcha sobre Roma y de los autoritarismos que se produjeron a lo largo del siglo XX, es curioso cómo los regímenes autoritarios se atraen como imanes. Y no es sorprendente que la posición de los modelos autoritarios que se quisieron imponer en América Latina a través del socialismo del siglo XXI hayan buscado justamente estas proximidades con los dictadores, con los personajes vistos en el mundo como un poco seres antediluvianos, pues no, le tenemos al señor Lukashenko en Bielorrusia, al mismo señor Putin. Hay una serie de líderes que, de alguna manera, el señor Assad en Siria, ciertamente. por no hablar de nuestro personaje de moda ahora, el líder norcoreano Kim Jong-un, ¿no? Igualmente. Pero son personajes truculentos, son personajes absolutamente reñidos con la ética, con los principios democráticos, y hacia ellos nos hemos orientado, hacia ellos nos hemos ido. Yo comentaba al principio esta barbaridad de Nicaragua, esta barbaridad de Venezuela, de cómo se puede justificar el asesinato de cientos de personas por parte de voceros, llamémoslos de alguna manera, de gobiernos que en su momento pretendieron ser gobiernos democráticos y pretendieron ser gobiernos respetuosos de esos derechos humanos. Usted, en su gestión magnífica en Naciones Unidas en torno a los derechos humanos, ¿qué opina del tema y qué opina sobre todo de la responsabilidad que tiene un país, tomemos el caso de Venezuela, de soltar al mundo 4 millones de refugiados por su incapacidad como gobierno, por su ceguera, por su impreparación o por una corrupción pero ya descomunal, o por una combinación de todas estas cosas que han llevado a Venezuela a la situación a la que le han llevado. Y todavía se sigue hablando de un respeto a la soberanía. Sí, increíble. Bueno, yo creo que
los regímenes autoritarios que buscan la explicación de sus excesos en la finalidad que dicen perseguir, son gobiernos maquiavélicos por su propia esencia, a pesar de que Maquiavelo nunca dijo aquella frase de que el fin justifica los medios, pero su filosofía va en esa dirección. Y dice, el príncipe puede hacer todo aquello que convenga al conjunto de ciudadanos, porque su finalidad es buena y a veces la ley puede estorbarle. Aquí tuvimos presidentes que decían, las leyes son insuficientes. Bueno, en todo caso los regímenes autoritarios se autojustifican porque dicen, buscamos un bien común y para ello tenemos que atropellar. Y como tienen oposición interna, buscan en lo internacional crear lo que podríamos llamar la masa crítica psicológica, es decir, rodearse de gobiernos de igual tendencia o naturaleza que justificándose o explicándose los unos a los otros se dan mutuamente fuerza y pretenden crear un entorno cada vez más propicio a sus ideas y a sus programas políticos. Eso sucedió en América Latina hasta hace no mucho, en que el socialismo del siglo XXI empezó a desmoronarse por sus desaciertos. Esa es una realidad. Ahora, en ese proceso se usa el poder. Y quien usa el poder tiende a buscar más poder. Y bien sabemos, como se ha dicho tantas veces, que el poder corrompe. Y esa es una realidad psicosocial indiscutible. Y esta gente corrompida como es, trata de explicar su corrupción negándola por la base, es decir, afirmando que actuar de esa manera es proceder conforme a las leyes y no en contra de la ética. La ética se vuelve un valor de segunda o tercera categoría. O un antivalor. O un antivalor frente a los valores de igualdad del pueblo. Y ahí tenemos regímenes como los que usted mencionaba, Venezuela, Nicaragua, los coreanos de Kim Jong-un, o de Assad, o de tantos Lukashenko y de tantos líderes totalitarios que han existido en el mundo. Yo creo que nosotros hemos sufrido las consecuencias de estas concepciones ideológicas. En el Ecuador estamos viendo que cada día se descubren más las arbitrariedades y los abusos de los 10 años de poder absoluto o casi absoluto. Y estamos viendo con esperanza que se empiezan a tomar medidas de rectificación que ojalá fuesen cada vez más claras y definitorias, pero estamos viendo la luz y esa luz nos orienta hacia un concepto que es elemental, el respeto de los derechos humanos. Si un Estado se fundamenta en el respeto de los derechos humanos, con sanas políticas, honestas políticas en esa dirección, ese Estado se prestigiará y facilitará su desarrollo social. Pero si un Estado quiere a través de los métodos de opresión crear igualdades ficticias, cae en los excesos de los Maduro, de los Ortega, de tantos que en América Latina han creado pobreza para sus pueblos. ¿Cómo no? Yo creo que el problema más grave que enfrenta la civilización contemporánea es el de las migraciones. Las migraciones actuales son la manifestación de una desigualdad tremenda en los niveles de desarrollo, no solo económico, sino de cultura, de civilización en el mundo. Pero al mismo tiempo son una manifestación de lo permanente que es la voluntad humana de progresar, de buscar valores espirituales y emigrar hacia donde cree que va a encontrar esos valores. Por eso la migración no va a ser detenida, ni por leyes ni por reglamentos. Puede dar lugar a reacciones contrarias al respeto de los derechos humanos, como son discriminaciones de raza, de religión o de cualquier naturaleza, pero ese fenómeno migratorio, que es en el fondo el que explica la evolución de la humanidad, ¿cómo no? Ese fenómeno va a mantenerse con toda su fuerza. Embajador, le agradezco muchísimo su presencia en este programa y le comprometo, porque nos han quedado tal cantidad de temas para seguirlos conversando, que quisiera comprometerlo para que nos acompañe con su conocimiento y con su sabiduría en programas futuros. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted, embajador. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.